Hola, muy buena noche, que el Señor les bendiga grandemente. Mi nombre es Alex Hernández. Soy miembro de la Iglesia Evangélica Bautista de la ciudad de Zacapa desde hace un par de años atrás. Les comento que actualmente soy parte como consejero de la Sociedad de Jóvenes de esta misma iglesia y además también formo parte de lo que es el concilio de la misma congregación. Para mí es realmente un gran privilegio el poder estar acá, el poder compartir, dándole gracias a Dios en primer lugar, el poder compartir la palabra con ustedes a pesar de la distancia, pues gracias a Dios también que tenemos la tecnología y esta pues nos acerca en muchas maneras. Quiero comentarles que se me ha dado la oportunidad de parte del pastor Carlitos Vidal, a quien envío un saludo cordial, y de igual forma también al pastor Eddie, un saludo muy cordial para él, y a todos ustedes quienes pues nos visitan en esta oportunidad en la congregación, la cual pues la semana intensiva el día de hoy toca. Quiero comentarles que el propósito pues de este video, de este corto video, es para recordar a cada uno de nuestros pastores y de nuestros miembros de las iglesias que nuestros niños y nuestros jóvenes son pilares importantes también de nuestras congregaciones. Para dar inicio a este pequeño video y a esta pequeña enseñanza y esta pequeña participación, quiero comentarles una historia muy bonita. De hecho, esta historia se parte en dos. Es la historia de Easy Eddie y la historia de Bush O'Hare. La historia de Easy Eddie se remonta allá a los años en donde la mafia en Chicago, en Estados Unidos, pues hacía de las suyas, ¿no? Le estamos hablando de los años 1900, inicios de los 1900, finales de los 1800. Al Capone, quien era un gángster conocido, los gángsters eran como los mafiosos de aquel entonces allá en Estados Unidos. Él traficaba con lo que era cigarrillos y vendía alcohol de una manera ilícita. Recordarán ustedes que por aquel entonces pues no era autorizado esto, no como el día de hoy que se vende en cualquier tienda, ¿no? Lamentablemente. Bueno, resulta de que Al Capone era un hombre muy astuto y él se enriquecía cada día más. Se dice que la policía en aquel entonces pues lo buscaba bastante y nunca lo lograba capturar. Esto se debía a que era muy astuto sin duda alguna, y que bueno, y que trataba la manera de siempre de encubrir su riqueza, aunque siempre se delataba. Por aparte, pues también estaba la historia de Easy Eddie, quien era el contador de él. Él trabajaba como auditor, él le llevaba la contabilidad a Al Capone. Pues un día Easy Eddie se casa y juntamente con su esposa procrean a un hijo. Dice y cuenta la historia de que Easy Eddie, al verse chineando a su hijo, cargándolo, vino a su mente algo muy importante, y era decir: yo no quiero que mi hijo siempre siga el legado que yo llevo, un legado de mafiosidad al lado de Al Capone. Entonces él dice que se arrepiente de haber hecho lo que hasta el día de ese día hacía, y entonces va a la policía de Chicago y denuncia a Al Capone y le dice: ustedes nunca van a poder capturar a Al Capone si no es a través de los impuestos. Él evadía impuestos en sus negocios. Y para los que conocen un poquito sobre los impuestos en Estados Unidos, es bastante difícil porque es catalogado como un delito muy grave. Entonces la policía pues captura todo tipo de evidencia en contra de Al Capone y lo va a traer y lo apresan, ¿no? Así fue como capturaron a Al Capone. De hecho, la historia cuenta más adelante que Al Capone pues es asesinado, ¿no? Pero en ese entonces lo captura la policía y lo tiene tras las rejas. Lamentablemente, Easy Eddie, por su accionar, 2 días después aparece muerto en los callejones de Chicago. La otra historia es de Bush O'Hare. Bush O'Hare es un militar prácticamente. Él es un soldado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Él, juntamente con otros pilotos de aviación, están en medio del Pacífico, cercanos a Hawái, cuidando un portaaviones, y de igual forma también cuidando a Hawái, que también es parte de los Estados Unidos de Norteamérica.
para inicios de la Segunda Guerra Mundial, Japón viene y lo que hace es de que invade a Hawái y lo bombardea todo de una manera sorpresiva. Esto es conocido como la invasión de Pearl Harbor. Y en este caso, por ejemplo, Bush O'Hare, como es parte de la flota de Estados Unidos con los aviones, es alertado. Le dicen que salga del portaaviones directamente, juntamente con sus compañeros, a defender Hawái. Y en el camino se da cuenta que no tiene combustible para poder llegar hasta Hawái y regresar. Pide permiso para poder regresar al portaaviones. Le conceden el permiso. Y cuando regresa al portaaviones se da cuenta que unos aviones japoneses están bombardeando el portaaviones, quien estaba indefenso. Inmediatamente responde derribándolos a cada uno de ellos. De hecho, en la historia se cuenta de que hay un movimiento llamado el movimiento O'Hare, el cual es que el avión toma altura y regresa nuevamente atrás de los aviones japoneses y los derriba. Bush O'Hare llega al portaaviones, toma combustible y sale nuevamente a defender a Hawái. Para todo esto ya habían cámaras de video en aquel entonces, en la Segunda Guerra Mundial, que daban prueba de ello. Y cuando las autoridades del portaaviones vieron todo lo que había hecho Bush O'Hare, le dieron la medalla de honor del Congreso de la República de Estados Unidos, el cual es el más alto honor que se le da a una persona en Estados Unidos. De hecho, al día de hoy, el aeropuerto de Chicago, uno de los aeropuertos más grandes de Chicago, se llama Bush O'Hare. ¿Cuál es la relación que tienen estas dos historias entre Easy Eddie y Bush O'Hare? En que Bush O'Hare es el hijo de Easy Eddie. Y vemos cómo el legado es importante. Vemos cómo nosotros como padres, como personas adultas, somos influyentes en la vida de nuestros hijos y de nuestras próximas generaciones, siempre y cuando cambiemos nuestra forma de pensar y nuestra forma de ser. En resumen, para cambiar nuestra conducta como tal, esto no la cambia nuestro Señor Jesucristo sin duda alguna. Se dice que el milagro más grande es ese, el cambio de conducta del ser humano, de cómo pasar y cómo nacer de nuevo, tal como lo dictan los evangelios. Cómo nacer de nuevo y cómo volver a ser una nueva persona, una nueva mentalidad y un nuevo propósito de vida. Todos tenemos en cierta manera una influencia sobre las demás personas. Hay un dicho que dice que siempre hay dos ojitos que nos están viendo, dos ojitos que nos están admirando. Creo que cada uno de nosotros en cierta manera hemos sido partícipes de ello. Yo, por ejemplo, era muy admirador de mi hermano mayor. Y también tengo algunos sobrinos quienes ya están grandes, pero me han declarado que son admiradores míos en cierta manera. No estamos tratando la manera de quitarle la honra y la gloria a Dios, por supuesto, para nada. Solamente queremos dar a conocer de que siempre hay alguien que nos admira y que nos sigue. Y dentro de nuestras congregaciones también es importante entender que nuestros niños nos admiran mucho. Dentro de la Iglesia Evangélica Bautista, creo que se han hecho muchas cosas buenas, sin duda alguna. Estamos ya a punto de cumplir 100 años. No hay duda de que hemos crecido. No hay duda de que hemos hecho grandes cosas para la honra y gloria del Señor. Pero todavía nos hacen falta mucho a través de ello. Y una de las cosas que tenemos que fortalecer, sin duda alguna, es la relación entre nuestros niños, nuestros jóvenes y el resto de nuestra congregación. Creo que todavía seguimos viendo esa barrera intergeneracional. Seguimos viendo a los niños como... Yo creo que es mejor que le hagamos una escuela para que no griten y molesten dentro del templo y así nos dejen tener atención a nuestro culto. O tal vez hemos visto, bueno, los jóvenes hay que tratar la manera de colocarles un líder para que no se anden tan perdidos como el resto de las personas. Que si bien es cierto tienen un propósito noble en eso, pero también es importante entender que no es nuestro propósito principal, ya que tanto los niños como los jóvenes también son siervos del Señor. También ellos pueden ser adoradores en espíritu y en verdad, como se lo dijo a la samaritana el Señor Jesucristo.
Y es importante entender de que un niño puede ser un adorador como tal y un joven también como tal. Y además de eso, en los niños y en los jóvenes descansa el futuro de nuestra iglesia. La Iglesia Evangélica Bautista, querramos o no, y espero que no se suene muy ofensivo lo que voy a decir, pero se ha convertido en una iglesia de personas adultas y adultos mayores. Un gran porcentaje de nuestras iglesias son adultos mayores. Son adultos mayores quienes crecieron en otra generación y que en cierta manera hicieron todo lo mejor y han hecho grandes cosas para que nuestra iglesia crezca y el Evangelio de Cristo también sea predicado sin duda alguna, porque muchos de nosotros hemos llegado al Evangelio a través de esas personas. Pero la barrera intergeneracional ha cambiado mucho. El día de hoy los niños y los jóvenes ya no son los mismos que eran antes, ya no son los mismos de los cuales crecieron en los años 60, 70, como en mi caso, 80, inclusive 90. Ahora los niños son totalmente diferentes. Los niños ahora tienen el deseo de poder, el manejo de la tecnología, conocen muchas mejores terminologías que como nosotros los conocimos cuando éramos niños. Su lenguaje es mucho más amplio, es mucho, la conversación es mucho más compleja, manejan más vocabulario el día de hoy nuestros niños. Y es importante entenderlos. Un niño puede entender cualquier cosa. Es un mito y es una mentira que los niños no entienden. Claro que entienden. Los niños son muy inteligentes. Los niños inclusive pueden preocuparse. Les comento que yo soy psicólogo también, soy psicólogo clínico. Y he atendido a niños con depresión, sí, así como lo escuchan. He atendido a niños con depresión y con muchas crisis de ansiedad. Y es importante entender que también los niños pueden enfermarse anímicamente. Los niños pueden entender muchas cosas. Los niños pueden memorizar muchas cosas. Y los niños son la barrera más directa de la juventud. ¿Por qué? Porque así es como es el niño. Si el niño no crece en un ambiente que no es idóneo, el niño entonces tiene la oportunidad de poder venir y de poder crecer de la mejor forma cuando sea joven. Al niño hay que instruirlo con amor, al niño hay que instruirlo con mucha ternura y con propósito, que es lo más importante. Al niño se le lleva a la iglesia y se le explica por qué Jesús debe ser adorado y por qué Jesús debe ser admirado por él. No se le debe de meter miedo. Si no vas a la iglesia, te pasa algo. Me pasaba a mí, por ejemplo. Yo pertenecía antes a la iglesia católica y mis familiares eran muy religiosos, pero siempre habían paradigmas en nuestra casa, por ejemplo, como el hecho de decir, mira, si no vas a ir a la misa, entonces Dios puede mandar hasta un rayo, y entonces nos quedaba mucho miedo a nosotros. O para la Semana Santa, por ejemplo, los sábados de gloria, que se le llaman todavía en la iglesia católica, nos pegaban para poder crecer con un chicote y mostrábamos votos de arrepentimiento, ¿no? Cargando las andas. De igual forma también dentro de nuestras iglesias bautistas hay mucha religiosidad. Hay muchas situaciones muchas veces que manejamos con nuestros niños. Por ejemplo, el hecho de que si no vas al culto, entonces te vas a ir al infierno sin duda alguna. Que si bien es cierto, es una verdad cuando no adoramos a Dios, pero no es un lenguaje adecuado para nuestros niños. Al niño debe de enamorársele de Jesucristo. Al niño debe predicársele con amor, con ternura, igual como al joven. Y es importante entender de esa forma. ¿Por qué? Porque los niños son el futuro de nuestra congregación. Ellos van a ser nuestros líderes el día de mañana. En nuestra iglesia, en la sede de Zacapa, hemos tomado una decisión que nos ha ayudado mucho y han dado muchos pasos en base a eso. Y ojalá que esta sirva como un pequeño ejemplo para cada uno de ustedes. Por ejemplo, nosotros en la iglesia tenemos los domingos una escuela dominical, la principal, que es en el Templo Grande, y tenemos escuelitas para los niños pequeños, los intermedios y los jóvenes. Lo que se está haciendo es que los jóvenes, un domingo sí, un domingo no, están bajando hacia las aulas de los niños para poder compartir con ellos, para que esa brecha intergeneracional no sea tan grande. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que muchos niños no quieren subir a la escuela de los jóvenes porque tienen hasta cierto modo temor. Nos hemos dado cuenta de que hay niños, por ejemplo, que ya no son niños, llegan a 14, 15 años y no quieren subir a la escuela de jóvenes, porque en la escuela de jóvenes se manejan términos mucho más amplios.
se manejan temas mucho más complejos. Por ejemplo, algunos términos de la sexualidad, de las adicciones a la pornografía, de los estados de ánimo en los jóvenes, de la influencia que tienen el resto de jóvenes que no son cristianos a nosotros, o de la influencia que tenemos nosotros para con ellos. Se tocan temas familiares también, de relaciones parentales, de relaciones con hermanos, y esos términos son bastante complejos para un niño que viene de pintar acerca del arca de Noé. Obviamente no estoy criticando, por supuesto, a las maestras de los niños, quienes son impresionantes su trabajo. Pero vemos, por ejemplo, que se llegan a los 12, 13 años tocando temas como ¿y cuántos entraron al arca de Noé? Por ejemplo, ¿y quién fue arrebatado? Por ejemplo, que si bien es cierto son temas muy importantes bíblicos, pero que a la transición de llegar con los jóvenes son bastante complejos los temas que tocamos nosotros. Y entonces tienen temor. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Es que estamos invitando a los intermedios para que suban de una u otra forma a una clase, tal vez al mes, y que tomen parte de ella. Y de igual forma los jóvenes bajan con los niños para poder también, con los intermedios específicamente, para poder interactuar con ellos. Y que cuando le toque que subir, entonces sea por anhelo y no por obligación. Y tenga la oportunidad de decir, wow, voy a crecer, voy a aprender un poquito más sobre las escrituras y sobre temas que son importantes en mi vida. Eso es lo que se está haciendo actualmente en lo que es nuestra iglesia. Y bueno, la verdad de que la gran mayoría de estos temas nosotros los hemos sabido desde hace mucho tiempo. Pero hace aproximadamente unos 6 meses atrás tuvimos la oportunidad de capacitarnos con un señor que tiene un ministerio en Argentina y de hecho en toda Latinoamérica, de apellido Leis, el cual pues nos hizo entender de esta forma que debemos de hacer cambios importantes en nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque las situaciones están muy difíciles en el mundo actual. Muchos jóvenes están yendo al mundo. ¿Por qué? Porque les atraen la música no adecuada, obviamente todas las situaciones que siempre nos han atraído los jóvenes, como por ejemplo la fornicación, el adulterio, la mentira, el robo y tantas situaciones. Vemos ahora, por ejemplo, en nuestra juventud, allí afuera, a muchos jóvenes realmente que no conocen del Señor. Y muchos inclusive están falleciendo sin esperanza en Cristo Jesús. Así que es importante rescatarlos y empezar a rescatar a nuestros niños y a nuestros jóvenes de nuestra iglesia para que ellos nuevamente sean también y para que luego sean esos emisores hacia las escuelas en donde ellos se relacionan, las universidades, los trabajos en donde ellos tienen interacción y que también puedan ellos llevar la salvación de Cristo a la vida de los jóvenes que no les conocen. Un gran honor y un gran placer haber compartido con ustedes estos minutos. Que el Señor les bendiga grandemente y que aprendan mucho, mucho, mucho de estas capacitaciones. Un fuerte abrazo.